vivimos, la calle donde vivimos en Bruselas. Pero bueno, siempre para los títulos hemos sido muy breves y muy concretos, o sea, hicimos una trilogía, antes con Pipintón, una trilogía familiar que la llamamos Le Salon, Le Jardin, el salón, jardín, subsuelo. Y bueno, después de esa trilogía, donde era en una casa, en un huiclo, en un espacio cerrado, decidimos salir afuera, ¿no? Llevar la historia afuera. Si bien nos encerramos de nuevo con el cielo. Pero sí, generalmente el título va muy ligado al espacio, a donde sucede, ¿no es cierto? Generalmente partimos mucho de la escenografía, ¿no? Lo primero que viene es la imagen, es la escenografía, a dónde va a transcurrir la historia, a dónde vamos a poner esos personajes. Y eso condiciona un poco el relato, ¿no? Sí. Y bueno, hay un poco ponerle una dirección a esta casa, y un poco también se puede interpretar como tener una dirección concreta, ¿no es cierto? Algo que uno, bueno, tengo la Rue Van Brandt 22, en un lugar en un no lugar, ¿no es cierto? En una búsqueda de algo, en un lugar tan vasto, una dirección. También me resultó muy interesante, además como de la articulación de los lenguajes de la danza, el teatro y la música, como una impronta muy fuerte de lo cinematográfico, tanto como en lo visual de la obra, pero también como en los estereotipos de situaciones, ¿no? Que me remitían al cine como clase B o al cine medio clásico de Hollywood, puede ser, como un imaginario, un referente también en la música, ¿no? Me pareció muy interesante. Sí, ¿Sí? Sí, tiene algo muy cinematográfico ya en la imagen y en el tratamiento, sí, de lo musical, incluso el hecho de hacer una especie de, lo que tratamos de hacer un zoom ya sea en los personajes, en la cabeza de cada personaje, meternos un poco adentro, qué es lo que está, qué es lo que está pensando, qué es lo que está visionando, cuál es su miedo. Entonces esa especie de zoom en los tratamientos del sonido, ¿no es cierto? Cuando se entra adentro, sonido que sea. Y las citaciones sí, o sea, no son conscientes, pero han salido, yo creo, en la dramaturgia, en la estructura. Por ejemplo, el momento del karaoke, ¿no? Cuando se vuelve muy hollywoodiano. Fue algo que en la estructura, sí, realmente se nos iba de las manos, pero tiene algo justamente en la estructura donde todo se abre tanto en ese sueño, en esa visión, para volver de nuevo a cerrarse en la historia. Y sí, citaciones seguramente a imágenes que nos vienen de film, de Hitchcock. Sí, los pájaros, ¿no? Parecía la lucha con el que era un murciélago. No es un pájaro. Un pájaro. Pero ya lo hemos hecho tantas veces y no está destrozado que se volvió murciélago. Yo tengo muchas preguntas, pero no sé si vamos a ceder la palabra al público. Alguien, no sé cómo hacer. Seguramente hay una pregunta para fotos que muchas veces, bueno, no está en el programa y no está citada, es María o tal, quien trabajó con nosotros, con Pipintón, hizo la última parte de la trilogía, El Subsuelo, una mujer maravillosa de 82 años, y estuvo en esta creación, hizo esta creación, era un personaje más muy bello, y falleció una semana antes del estreno, y bueno, para nosotros no reemplazamos su personaje, decidimos avanzar diferentes, pero siempre era como una bueno, no sé cómo hacer con alguien se haría ganas de comentarle algo a Gabriela, de preguntar algo, una inquietud, si no se va hablando yo, pero no sé.
Yo les quiero preguntar por el bebé que aparece comiendo. Es muy fuerte eso y después tiene como cosas de comedia liviana y esa impresión me quedó demasiado fuerte y me costaba mucho reírme toda la obra. Y ese bebé quería saber. Fuera de ese bebé. ¿De quién es ese bebé? Está allá abajo todavía. Bueno, sí, o sea, yo creo que, claro, bueno, cada uno se va haciendo su propia historia, ¿no? De por qué ese bebé, por qué lo esconde, o es que es verdadero o no, de quién es, por qué dice voy a ser papá, pero bueno, sí, es toda una historia, pero yo creo que es un poco cada uno hacerse, pero ¿de quién es ese bebé? Tiene algo de serie B, ¿cierto? Me acuerdo algunas veces, las primeras veces que lo presentábamos y yo escuchaba lo que el público decía, se juntaba en el grupito, pero yo creo que el bebé, no, a mí me parece. Pero sí, es una imagen muy fuerte. Pero cómo interpretarlo, yo estoy, bueno, de acuerdo. Crimen también, es fuerte la imagen, y después nuevamente hay una vida latente en esta mujer embarazada en toda la obra. Yo creo que igual hay algo de, no de alternancia de imágenes como más brutales con imágenes más humorísticas, ¿no? Exacto, después, bueno, ¿qué es o sea, dónde está lo real, lo que realmente, o sea, es que ese crimen es real o no, o es que es algo que está Imaginario. exacto, que puede ser un miedo escondido, en fin, hay muchas interpretaciones posibles, ¿no es cierto? Hay tantas cosas que... Bien, sí, bueno, el decorado, todo eso empieza, si bien no lo tenemos al principio, pero sí la imagen, la maqueta, vamos armando la maqueta, vamos en busca del material, cómo va a ser, etc. Y luego, bueno, está el tema, ¿no es cierto?, el que la gente, el casting, la idea de pasar a este espacio y tener ese microcosmos, ¿no es cierto?, este pequeño pueblito, estos individuos, que fue, en esta obra fue la primera vez que trabajamos con un grupo, yo y Fran Jastier, con los que dirigimos la obra antes, bailábamos, estábamos adentro, creábamos desde adentro. Fue la primera vez que pasamos hacia afuera y teníamos un grupo más joven. Realmente en las otras obras había actores más grandes, una niña, o sea, diferentes generaciones. Y eso influenció mucho la obra, el hecho de un grupo de jóvenes. Y bueno, sabíamos que iba más para un lado mucho más cinematográfico, queríamos ir mucho más en el espacio mental de esos personajes, en esas angustias, en esas visiones. Y el proceso es largo, es un proceso realmente de búsqueda, donde los intérpretes dan muchísimo material. O sea, la idea de trabajar realmente específicamente en el potencial y en el lenguaje de cada uno, eso para nosotros es muy importante, ¿no es cierto? O sea, venimos con ideas y con cosas a desarrollar, pero es un va y viene, ¿no es cierto?, de los intérpretes, el material que van dando y
lo que vamos desarrollando. A través de improvisaciones, composiciones las llamamos nosotros, porque muchas veces somos muy específicos, trabajando con ciertas restricciones, ciertos temas, pero bueno, después lo que lleva mucho tiempo es el montaje, la parte de edición, que en este caso, bueno, el hecho de que queríamos que fuera más cinematográfico, la manera de cortarlo, fuimos por una narración mucho más lineal y luego la cortamos en el montaje. Sí, el tiempo, promedio 5 meses y medio, sí. O quizás más nos lleva la música, el decorado, todo más. Por eso. No, o sea, esta obra y la mayoría, bueno, estamos en Bélgica, en Bruselas, y tenemos apoyo del Ministerio Flamenco, ¿cierto? De la cultura tenemos un subsidio, que ahora se ha vuelto cultural, ¿no es cierto? Pero, bueno, eso no alcanza para todos los salarios. Por eso tenemos las coproducciones, los teatros, en Europa, ¿no es cierto? Tienen un presupuesto para coproducir ciertas producciones. Lo que más nos ayuda son esas coproducciones. Y no tenemos ningún espacio propio, así que bueno, sí, tenemos, si un teatro nos da ese apoyo, puede ser con la sala, por ejemplo, ¿no es cierto? Como el Teatro Flamenco nos da un tiempito la sala, nos ayuda a construir el decorado, su taller de decorado. Y bueno, si no, vamos alquilando salas y trabajando. Para el trabajo específicamente corporal, imagino que trabajarán sobre algunos ejes. Me gustaría saber cuáles son. Para el trabajo corporal. Para la creación del trabajo corporal. Bueno, más vale que en la elección de la gente, en este caso, ya se ve que cada uno tiene ya una potencialidad física muy marcada, una personalidad, ¿eh? Y tratamos de explorar eso al máximo, ¿no es cierto? Luego son temas, por ejemplo, lo que decía recién, una de las cosas pueden ser restricciones. Bueno, dan una restricción, a ver, ¿qué pasa si trata de levantarte del suelo? Pueden ser muy simples, trata de levantarte del suelo y no lo logras. ¿Por qué? Por diferentes maneras, qué sé yo, una cosa así. Bueno, eso, o sea, está muy ligado al imaginario, ¿no? El imaginario de cada uno, también cómo desarrollar impulso, ¿no es cierto?, para crear material físico. Pero puedes dar un tema de restricciones y cómo buscar material de eso. Generalmente para nosotros es muy importante ¿cómo decir? El trabajo físico en el sentido que buscamos material, buscamos movimientos específicamente, pero al mismo tiempo está muy ligado a la búsqueda del personaje, o sea, bueno, qué le está pasando a esa persona, cómo se mueve, para poder lograr ese pasaje entre teatral y movimiento, ¿no es cierto? Que no sea de repente, es lo que tratamos, no sea simplemente el bailarín que sea ese personaje, que vos lo puedas crear, que vos lo puedas sentir, baile o no, o hable. Y luego, bueno, somos muy de empujar al máximo, con algo que nos interesa, lo tratamos físicamente de ver hasta dónde lo puede llegar, ¿no es cierto?, en un extremo. Una pregunta. En la información previa había leído algo respecto de que vienen trabajando con el tema del espacio. Creo que leí un poco por arriba, pero algo con respecto a la interioridad, la exterioridad, y que ahora querían tomar también el tema de la intimidad. ¿Podrías comentar un poquito de eso? Sí, desde el principio
fue algo, por ejemplo, la primera obra que hice, pero al mismo tiempo que son para estar afuera, o sea, esa especie de pasaje en los espacios. ¿Ah? Y ¿qué es lo que muestra? O sea, está la cuestión de la intimidad, pero si eso lo pones en otro contexto, lo pones en el contexto público, o sea, se transforma. El hecho de cambiar los contextos y los espacios es algo que pasa hoy en día todo el tiempo. Yo pensaba en el título de la compañía, ¿no? Pippin Tom, que es como el espía, ¿no? El guayana. Sí, Pippin Tom es un como curioso. Sentía que pasan nosotros espiando a los actores, pero todo el tiempo ellos espiándose, ¿no? Como la intimidad exhibida. Sí, está muy ligado a la mirada, a donde, a un curioso, el hecho de mirar ahí donde no se ve, o también tratar de hacer visible lo que a simple vista no se ve, ¿no? Lo que está escondido, lo que tiene mucho que ver con las miradas, con los diferentes puntos de vista de la mirada. Generalmente, por ejemplo, una de las cosas que trabajamos físicamente es el hecho de hacer acciones, el hecho de yo voy, agarro mi agua y me la tomo, o sea, es una acción, pero todo lo que yo estoy pensando al mismo tiempo, lo que estoy sintiendo, qué sé yo, bueno, a simple vista no se ve, pero es un poco eso, tratar de hacer esos zoom internos y ponerlos afuera, entonces todo el tiempo esos cambios de adentro y afuera. Hola, buenas noches. Una pregunta justamente a partir de lo que acabas de decir. Se lee también en la previa del programa la voluntad siempre de encontrar temas, ¿no? La soledad. Pero, sin embargo, en la apuesta hay una repetición entre ese borramiento de la frontera entre el adentro y el afuera, que se da no solo en la espacial, sino también en los cuerpos. Si los cuerpos, más que siguiendo ese zoom que decís, es un zoom in y un zoom out, o sea, pareciera que también encuentran ese umbral en donde ya no hay distinción, donde el adentro se vuelve afuera y el afuera adentro, el pliegue, hay como un pliegue de los cuerpos. Por eso me pareció encontrar que es una huida del virtuosismo virtuosa, esa es la paradoja. Eran extraordinarios los puntos de alcance, pero no me encontraba con un virtuoso desde el punto de vista de lo cuantitativo, sino, la verdad, si me atrevo a decirlo, casi lo que uno leyó con Artaud del atleta del espíritu, ¿no? Sí, francamente lo que movía esos cuerpos era una pura intensidad. Y era bárbaro cuando encontraban la materia era materia, no era imaginaria. Y bueno, no sé si, por qué esto si para vos o para ustedes, esto es una investigación sobre la soledad como un espacio del cuerpo donde hay una frontera ineludible frente a la frontera o el umbral que es el otro. No sé, no sé si hay una respuesta a eso. O sea, yo creo que lo que has dicho a nivel del virtuosismo y esa paradoja, sí, o sea, si se ve eso es lo que intentamos, o sea, que no esté el virtuosismo en cuanto a sino esos cuerpos, esa soledad, esos cuerpos que se retuercen al extremo, pero sí, para mostrar esa soledad del alma, ¿no es cierto? Pero quizás lo que dijiste antes de la interioridad, ¿no? De los personajes que salen como físicamente hacia afuera. Yo creo que sí. Por ejemplo, lo que hace Solzhenitsyn al final, esa transformación, para mí es también un ejemplo claro de toda esa complejidad del no sé, ya no sé, que sale hacia afuera, ¿no? ¿Quiero hacer otra pregunta? Sencillo.
Sí, por acá a tu derecha, otra vez. No, estaba pensando en relación a la apuesta y el hecho de tiene una gran relación con la escenografía. ¿Cómo fue en ese sentido el proceso? Si contaron, en este caso, con una coproducción en la cual también pudieron realizar parte del proceso con la escenografía y por ende, bueno, permitió también el desarrollo, parte o gran parte del desarrollo de la obra. Y si no, bueno, ¿cómo fue el proceso en sí de esta relación entre la creación y el objeto escenográfico? Con la escenografía, bueno, es el último tiempo que realmente tenemos la escenografía. si bien el trabajo de maqueta, por ejemplo, el suelo, qué tipo de material vamos a usar, que pueden resbalar, que no queme, que es ¿cómo se llama? Resina. Un tapete especial, ¿no? Como un tapete que tiene forma de adoquines, ¿no es cierto? Pero bueno, o sea, todo el material es prueba, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de papel? La nieve, había plástico, entonces probamos y tragan el plástico, bueno, entonces se van haciendo pruebas, sobre todo en el estudio, y luego para el espacio, para el interior, para trabajar con la visión de las ventanas, todo eso, con cartón, trabajamos con cartón. En un momento casi quedaba re lindo con cartón. Se caían arriba. Pero bueno, más vale que después vas descubriendo y hay cosas que vienen como hacer un hueco acá, todo eso va surgiendo en la creación y se va modificando de alguna manera el objeto, por supuesto, haciendo un hueco por acá, poniendo una luz por allá, poniendo la nieve llegó los últimos meses, sí. O sea, cuando lo encontramos más o menos la nieve ya pudimos poner en el estudio el último tiempo. O sea, generalmente trabajamos con muchos objetos, sillas, mucho lío en el estudio. Nos gusta mucho el caos para crear. Pero en sí... Pero sí, en sí, realmente el decorado son el último tiempo, sí. Tengo una pregunta. Sí, me acuerdo en el estudio donde tenemos y todo eso. Quería preguntar por un momento en especial del dúo justamente de una de las chicas del cuello, cómo fue el proceso y cómo hace para ensayo es la posibilidad física de hacerlo, por supuesto, no todos podemos. Y bueno, después está mucho eso, ¿no es cierto? Nos gusta jugar con la realidad, ¿no es cierto? Partiendo de un hecho real, ¿no? Si hay un hecho de violencia o si hay una caída, cómo tratar de hacerlo real y bueno, ensayándolo, tratando de no lastimarse, pero tratando de llegar a ese punto donde parezca lo más real posible, un poco como en las películas, ¿no? Ensayaban todos los días, ¿cuántas horas? Todos los días, 8 horas, bueno, con pausa. Porque sale mucho, o sea, hay un proceso al principio, hay un tiempo que es, bueno, buscando ya las ideas que están, ¿no es cierto? Hay mucho de juego, hay mucho de
ideas que se proponen, de ellos. Hay un momento en que se abren, que se dice, bueno, no, a ver, nos estamos encerrando demasiado en esta línea, a ver, busquemos... Entonces hay un periodo de mucho material. Todo el tiempo, a veces damos un tema y decimos, bueno, en 10 minutos mostramos, y todos, no está completamente fijo, pero sí ya hay una idea. Ellos tienen que presentarlo con una idea más o menos, que se lancen a eso, aunque a veces dicen, ay, pero yo no tengo nada, no importa, hay sí o sí, hay que mostrar. Y entonces, bueno, eso hace que haya mucho material, que sea muy rico. Y luego, después, bueno, hay cosas que no quedan por la estructura, y hay cosas que sentimos que están ahí, que tienen potencialidad y todo, o esos signos que vamos percibiendo, pero que no llegamos a ponerlo en su, ¿no es cierto? Como no están maduros, no lo logramos. Y que vuelven en otras creaciones, en la creación siguiente vuelven a surgir, y ahí tienen su lugar, pues ya maduraron. Que tú misma dices estructura, yo estoy como pensando en las metodologías de composición, que esas metodologías tienen una transposición y una narrativa. La estructura, es decir, así empieza, se desarrolla. No, cada obra ha seguido su propia estructura. No nos basamos mucho en lo que le pasa a los personajes, primero que nada. Entonces lo que se concibe previamente es el personaje. Sí, va avanzando de alguna manera juntos, ¿no es cierto? Pero son los personajes y las escenas que te van marcando, que van surgiendo, no todos al mismo tiempo, por supuesto, pero que van marcando. Una pregunta. Hay ciertos momentos que generan mucho asombro, que es con distintas intervenciones de ilusionismo, por decirlo de alguna manera. Me gustaría saber por qué la elección eso, si fue azaroso o fue una elección propiamente dicha. Sí, fue azaroso en el sentido que surgió en creación de ellos y ideas. Tengo una pregunta. Es evidente que hay un proceso largo de investigación y todo lo que venían hablando. ¿Y qué pasa después del estreno? ¿Se siguen produciendo cambios? ¿Aparecen otras cosas? ¿O una vez que se termina, quedó así, se estrena, se hizo el montaje, como decís, y ya está? Hay pequeñas cosas que van cambiando. Sí. Hay cosas y bueno, y de por sí esta obra la creamos en 2009, o sea, hace mucho, y por supuesto, efectivamente, ha habido cambios de roles, incluso, pero la obra vive una vez que se estrena, y empieza realmente a vivir, y uno mismo empieza a comprender cosas de la obra. Pero ya, bueno, ya. Pero, bueno, sí, son cambios orgánicos más que nada. No, muy bien. Sí, por supuesto, sabíamos ya que, bueno, sabíamos el grupo que era una pequeña comunidad, ¿no es cierto? De alguna manera la elección de dos coreanos ya implicaba, bueno, dos que llegan a ese lugar, ¿no es cierto?, que tratan de integrarse.
balada de Nagayama es una película japonesa, Inamura. Fue uno de los puntos de partida, digamos, de influencias que tomamos, que las vimos juntos y que charlamos. O sea, los primeros días son de charlar, de buscar temas a partir de la idea principal, ¿no es cierto? Este microcosmos en un lugar en la cima de la montaña, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Cómo van a lidiar, ¿entendés? Con sus propios conflictos. Sí, todo eso está al principio y vamos partiendo de las ideas que ya están, ¿no es cierto? De las concepciones de ideas que ya tenemos. Y luego el proceso. ¿Es mucho lo que queda afuera? Sí, muchísimo. La escenografía la mandaron por avión o la hicieron de vuelta. ¿What? No, por barco. El proceso, cuando vos trabajás con un elemento tan, digamos, tan activo como es la sustancia como la nieve, me imagino que debe ser digamos, un proceso de ensayo-error bastante, digamos, riesgoso, porque la pregunta va un poco dirigida a cómo se manejaron con el compuesto. No sé qué usaron, porque evidentemente me imagino que aparece el tema de que si la respirás, que si te lo tragás, que si te afecta a los ojos, que si te afecta a la piel. ¿Cómo fue? Sí, eso, bueno, como dije antes, fuimos probando más diferentes materiales, plástico, papel así o papel así, y este papel de seda, o sea, que no es nocivo para respirar si uno aspira y queda en la garganta. Hemos hecho la última de la trilogía, que era en la tierra, por ejemplo, bueno, también uno prueba qué tipo de... Y después está en la costumbre, por supuesto, o sea, en la tierra, aquí uno respira, uno aprende a cómo sacarlo para afuera, si uno levanta y se cae, a cerrar los ojos antes de levantar la pierna. Bueno, todo eso reflejo. Yo tengo una duda. ¿Se inspiraron en animalitos para ciertas imágenes, finalidades de movimiento? En animalitos que ya me pareció ver en algún momento sexo, poder cosas, pero no sé si fue subjetivo, si es algo que ocurrió. Es muy personal de ellos. Sí, podemos haber trabajado un día sobre una transformación. Nos gusta trabajar sobre la metamorfosis y la transformación del cuerpo y seguramente. Bueno. Ellos, bueno, Sojin viene más, empezó en la calle, hip hop, y luego empezó en la Universidad de Seúl, clásico y contemporáneo. O sea, contemporáneo. Sí. Yo te quería preguntar acá sobre la relación con lo cinematográfico, que la verdad me pareció muy fuerte, y quería saber si es todo con esta película que estabas hablando o más ligada al resto del cine, porque hay muchas cosas como muchas acciones en cuadro, tema de montaje. No, es cinematográfico. No, es por una necesidad, unas ganas de... O sea, amamos todo lo que es imagen y cine, o sea, concebimos quizás las obras desde un punto de vista cinematográfico, porque trabajamos mucho a nivel de atmósfera y de universo, ¿no es cierto? Nos gusta cuando empieza una obra decir, bueno, a ver, como abrir un libro, meterse adentro de algo, ¿no es cierto? ¿Y te ves filmando por ahí o haciendo algo? Sí, hemos hecho, empezamos con la primera parte de la trilogía, era un film hecho así muy en una discoteca africana en Bruselas. Era la parte, o sea, hicimos 35 minutos de film y luego 35 minutos de obra. Era ya, ¿no? Y sí, está la idea de hacer una película basada en tierra. Y sí, nos encantaría.
Buenas noches. Yo quería preguntar, ¿la compañía va rotando de integrantes? Sí y no, o sea, generalmente hay un núcleo, como, bueno, la cantante no es Madija, o sea, hizo la creación, era Yuridique, que desde el principio está con nosotros, casi en todas las creaciones. Y, o sea, siempre ha habido un núcleo, gente que se ha ido y después que ha vuelto de nuevo, y va variando un poco de acuerdo a cada proyecto, pero... ¿Vos pensás que el mundo representado muta dependiendo de los integrantes o a quién pertenece el mundo representado? Sí, está muy ligado ya como decía, en el proceso de creación de esta obra, si es así, es porque son esos intérpretes que la han creado. Está muy... Vamos a ir terminando, ¿no? Porque nos tenemos que dejar ir a cenar. Sí, dejamos una pregunta más. Was a nice performance with the group. I feel we were together. We were just talking with Maria after the show. Everybody was together, the feeling. So it was